tal? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad TV 21.2, Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Y nuestro tema de hoy, inclusión en la educación de niños, de niñas y niños. Uno de los mejores regalos que podemos darles en su día. Para comenzar, le hablaremos de la educación en infancia sorda, con la presencia de Edgar Sanabria, integrante de la Asamblea Consultiva y del COPRED, y asesor consultivo en lengua de señas mexicana en la Dirección de Educación Especial en el DF. También tendremos a Gilberta Mendoza Salazar, perito intérprete en su lengua materna, el náhuatl. Nos dará un enfoque acerca de la educación con perspectiva de inclusión a personas indígenas. Finalmente, la inclusión en la educación de niñas y niños desde el ámbito mundial con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. Y bueno, en esta ocasión, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED, titular de este espacio, no nos podrá acompañar, pero en su ausencia recibimos con muchísimo gusto a Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Muchas gracias, Margarita. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias a ustedes, doctor a este Yasmín. gran programa. Gracias. Y pues gracias. acaba de pasar el Día del Niño y además hoy también es el día del acoso. El Día Mundial contra el Acoso Escolar. Escolar. Sí, no, es muy buen pretexto para tener este programa. Y sí, el lunes fue el Día del Niño y de la Niña, así que por eso nos pareció buenísimo tener este tema hoy, con un enfoque especial para dos grupos de población en los que tiende a haber esta situación de bullying y de acoso, tiende a ser mucho más fuerte, pero además de exclusión en el ejercicio del derecho a la educación, sobre todo por la lengua, por la educación bilingüe y la falta de recursos para ella. Y sobre todo porque fíjate que en las escuelas, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el lenguaje de señas, los niños sordos y los niños mudos o sordomudos no tienen este lenguaje de señas en la educación escolar, ¿no? Pues sí, y sobre todo es muy importante desvirtuar bastante algunos mitos que hay respecto a la lengua de señas, ¿no? Porque se puede ver desde la riqueza lingüística, diversidad lingüística en nuestro país. Al final la lengua de señas mexicana es una de las lenguas nacionales y poca gente sabe eso, ¿no? Y también desmitificar el hecho de que la sordera y la mudez no están asociadas, ¿no? Es una discapacidad auditiva. Exacto, y o una entonces, discapacidad de lenguaje, ¿no? Claro, y entonces pues la educación bilingüe se hace muy importante para lenguas originarias, que será el caso que nos platicará nuestra invitada Gilberta, y también para personas sordas hablantes de lengua de señas mexicana. Y yo creo que en esto de las lenguas originarias, yo tengo que contarles que acabo de ver la película de Sueño en otro idioma, que es realmente una belleza de película, que creo que es de lo mejor que se ha hecho en este país. Y justo la problemática de estas lenguas que se están perdiendo por falta de uso y la discriminación justo que se hace de las personas que hablan todavía su propia lengua, ¿no? Y el gran duelo, porque cuando una lengua muere, muere una cultura, ¿no? Muere todo, porque ahí está la concepción y la cosmogonía, que es de lo que habla esta película, ¿no? Claro. Margarita Castilla, sin embargo, el que los maestros den clases bilingües con las lenguas indígenas aquí en nuestra Ciudad de México, tendría que ser por zonas, ¿no? No en todas las zonas, en todas las delegaciones de la Ciudad de México se podría seguramente si quisiera, pero se tendría que usar este doble lenguaje, lenguaje bilingüe. Lengua bilingüe, pues mira, es que la Ciudad de México tiene una particularidad respecto a las lenguas indígenas y también respecto a la lengua de señas mexicana. Respecto a las primeras, tiene que atender el fenómeno muy particular a la Ciudad de México de que es lugar de destino de una migración de personas de pueblos originarios, de muy diversos pueblos originarios. Entonces, tenemos claro, más si de bien hay una lenguas en la Ciudad de México. Sí, si bien la lengua mayoritaria es el náhuatl, no es el náhuatl de todas las regiones, ¿no? Y entonces sí, hay que focalizarlo, por
ejemplo, sabemos que Iztapalapa es una de las delegaciones que concentra una población migrante y una población de habla de lengua indígena mayoritaria, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, hay que dirigir estos programas de educación bilingüe en las escuelas donde hay mayor población hablante. Sin embargo, todo niño y niña que hable una lengua originaria tiene derecho a esta educación, entonces tiene que tener lugar en una escuela en donde además pueda aprender su lengua. De por sí, en las escuelas oficiales, perdón que te interrumpa, Margarita, no, claro. Hay mucha discriminación hacia los niños indígenas, ¿no? Claro, yo recuerdo uno de los programas muy interesantes que compartía la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, y era un programa para disminuir el bullying hacia niñas y niños migrantes, justo hablantes de lengua indígena, y tenía que ver con hacer las ferias culturales. Y entonces en las ferias culturales, claro, lo que era valorado era el habla de una segunda, más bien la recuperación de la lengua materna, y cómo tenían un muy buen dominio de una segunda lengua como el español, ¿no? Pero además todas las tradiciones y cosmogonía y cultura que viene acompañada de una lengua, y entonces se resaltaba eso por encima de otras características, y el resto de la comunidad, esto se hacía en familia además, y el resto de la comunidad podía ver un valor en esto en lugar de algo diferente que no era aceptado, así que la población... De algo que les causara burla, sí, sino algo que había que exaltar y que había que admirar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos, ahora vamos a un video, ahorita regresamos. Este concepto puede referirse al espacio físico, al aprendizaje que adquieren los estudiantes o a las metodologías impartidas por el docente. La escuela es una institución educativa que pretende formar personas en el ámbito valórico y académico, y así entregarles competencias para enfrentarse a la vida social y laboral. La escuela la conforman sus estudiantes, profesores y familia. Si bien los profesores se encargan de entregarles conocimientos teóricos e idealmente valóricos, estos últimos deberían ser propiciados primeramente por su núcleo familiar. Estos tres elementos son de suma importancia en el desarrollo del niño y deben trabajar en conjunto para lograr el éxito escolar y personal. Es por esto que si uno falla, el proceso educativo se llevará a cabo con dificultad. Sin embargo, a pesar de la formación holística que pretende entregar la escuela, en la práctica educativa esto no se ve reflejado, lo cual se evidencia en la poca preparación del individuo para enfrentarse en la sociedad. La escuela actualmente excluye dentro de su currículum la educación emocional. Existe una desvalorización de las relaciones inter- e intrapersonales. Por el contrario, se fomenta la competitividad y el individualismo, lo que se evidencia en la importancia que se le otorgan a pruebas como la PSU, por ejemplo, que se encarga de segregar a un grupo de alumnos que por falencias del mismo sistema se ven afectados. Entonces, ¿es la escuela un espacio para todos? ¿Qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva es aquella que entrega una formación cognitiva, valórica y afectiva en igualdad de oportunidades a todos y todas las estudiantes, sin importar su condición económica, social, religiosa, física, étnica, su orientación sexual o si presenta alguna necesidad educativa especial. Las necesidades educativas se definen de acuerdo al informe Warnock como todas aquellas dificultades que presenta un individuo durante su proceso de escolarización y requieren una respuesta y atención individualizada y comprensiva. Las necesidades educativas se clasifican en transitorias y permanentes. Las primeras aluden a aquella necesidad que un individuo va a presentar durante un periodo determinado de tiempo, la cual superará con un adecuado apoyo. Y las permanentes son aquellas que la persona va a presentar durante toda su vida escolar. Para llevar a cabo la educación inclusiva, es necesario que existan adecuaciones curriculares para que todos puedan acceder a los contenidos sin barreras. También debe haber un cambio de la infraestructura del espacio físico donde se desarrollen las clases. Una mayor preparación de los docentes que imparten las asignaturas, pues es tarea de todos desarrollar metodologías inclusivas en el aula. A su vez, los profesores deben encargarse de incentivar a todos los estudiantes a formar parte de esta inclusión. Por ejemplo, si en el aula hay un estudiante sordo, sería muy necesario
que todos sus compañeros pudieran aprender lengua de señas para comunicarse eficazmente. Bueno, es todo un tema, queridísima, que se tendría que trabajar durante mucho tiempo, muchos años, para que los niños piensen también en tener una educación de señas, ¿no? Un lenguaje de señas. Claro, y también ahora tenemos que aprovechar esta oportunidad que brinda la nueva Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, que gracias al activismo de la comunidad sorda tienen por primera vez reconocido el derecho a la educación bilingüe en lengua de señas mexicana-español. Ahora, hay muchos retos que ya nos platicarán, que representa el ejercicio de este derecho, pero es una cuestión muy importante. Tendría que haber un maestro que estuviera hablando, a la vez que está hablando también estuviera haciendo señas, sí, ¿no? O maestras tener, y maestros. como tenemos nosotros aquí a nuestro compañero, sí, que por nos supuesto. está hablando en señas y que tendría que ser incluso en todos los medios de televisión. Sí, bueno, y esa disposición, por ejemplo, sí existe la normativa para que eso sea obligatorio. Por supuesto, ¿no? Y bueno, pues ya está en la ley, ahora tenemos que bajarlo a la realidad. A la práctica, claro, exacto, tiene que haber presupuestos asignados, tiene que haber profesionalización de intérpretes, de maestras, maestros, sí. Preparar a todos los maestros psicológicamente también, a los niños también, lo que decía ahí, no está incluida pues unos temas emocionales, ¿no? Una clase donde manejen los niños también sus propias emociones. Claro, porque la cuestión de la inclusión y de la diversidad implica cómo miramos la otredad, qué es lo que vemos, si vemos mejor el ser de una manera que de otra y tal, si vemos qué es lo que vemos normal. Y la idea es que pienso también que las escuelas están poco preparadas en general, en promedio, para esta cuestión, para educar en la diversidad, para educar en la inclusión. Y regreso de nuevo a nuestro cineasta, ahora Guillermo del Toro, que el personaje protagonista por ejemplo, de La forma del agua es esta mujer que también habla con señas, ¿no? Exactamente. Y que es lo que le permite comunicarse con el otro personaje, ¿no? Sí, y en su caso, bueno, ya nos dirán, me parece que es lengua de señas americana, pero las lenguas no verbales son lenguas como son todas las lenguas preciosas y que son portadoras de toda una cultura detrás. Y que yo creo y qué bueno que estoy diciendo esto del cine porque es otra forma de enseñarnos y educarnos a aceptar al otro y no solamente sino volverlo parte de nosotros y nosotros parte de él, ¿no? Claro, y cuestionarnos la mirada con la que nos acercamos a la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Porque esta es una cuestión de diversidad lingüística. Lo único por lo que tenemos barrera, por ejemplo, con personas hablantes de lengua de señas mexicana, es la lengua, ¿no? No es una discapacidad, entonces es la lengua. Así que observar esas diferentes realidades es un reto para todas las personas que no estamos acostumbradas a ver otras realidades, ¿no? ¿Qué les parece si vemos esta otra cápsula sobre la educación y la inclusión? Vamos a ver. My name? Good. Yours? Yeah, and good. My name? Good. Yours? Your name? You are not Anne. My name? Yours. What is her name? Yeah, beautiful. She's very good in taking in the sign language. It's very important to her because she can now be communicating to other people. While she was at home, there was no sign language being taught there. Are you happy? Yeah, happy. True. Every day you come school. Yes. These 6-year-olds are so happy to finally be able to express themselves and communicate with others. It is only by learning sign language that deaf children can fully communicate. Today, deaf children and young people worldwide are too often denied their right to education. This is because of a lack of teachers well-trained in sign language and a lack of awareness by parents that their children can and have a right to go to school. Sign language is mandatory if these deaf people are going to learn. Without it, they cannot. So it is a mother language that helps them to communicate with others. So without this, it means the communication will be at zero. And without communication, then you cannot impart skills.
Here, we shall learn about the Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. ¿Cómo llevar a cabo la educación en una infancia sorda? De esto nos platicará Edgar Sanabria, integrante de la Asamblea Consultiva del COPET y asesor consultivo de lenguas de señas mexicanas de la Dirección de Educación Especial en el Distrito Federal y maestro de comunicación en el Centro de Atención Múltiple 39 Ciudad de México. Maestro en lenguas sordomudas con los alumnos sordos de diferentes grupos de apoyo a padres de familia. Asesor consultivo en lenguas de señas mexicanas en la Dirección de Educación Especial y en el Distrito Federal, entre otros ámbitos también relacionados con el tema de hoy. Abordamos con él y aquí se encuentra ya con Margarita Castilla. Adelante, estamos con ustedes. Bienvenido, Edgar, a este espacio. Nos da muchísimo gusto tenerte. Y antes de empezar con nuestra plática, quiero agradecer a nuestros intérpretes Noé Romero y Nadeli Cruz, que se encuentran acá para hacer posible esta comunicación en una de las lenguas nacionales, que es la lengua de señas mexicana. Te agradezco la invitación. Para mí es muy importante que conozcan sobre la cultura sorda. Es muy importante para mí. Me encanta mostrar acerca de cómo somos, cómo trabajamos. Entonces, te agradezco también el que hayas invitado intérpretes. Pues en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, lo que nos interesa muchísimo en medio de todos los temas que nos puedes platicar es platícanos un poco cómo es la educación para niñas y niños sordos y cuáles son los principales retos que enfrentan en este país. Bien, mira. En cuestión de los niños y las niñas sordas, hay muchos que creen que ya están listos para ser incluidos, ¿no? Y que tengan progreso en el aprendizaje, que para nosotros la verdad es que ellos pueden aprender igual que un niño oyente. Sin embargo, el reto está en el maestro, las barreras están en ellos, debido a que sí queremos a veces enseñarles, pero a veces no saben cómo enfrentarse a eso. Hay maestros que creen que se les enseña y ya, pero para enseñarles en lengua de señas a los niños no se puede, ¿verdad? A veces la barrera no está en ellos, sino está en los mismos maestros que quieren enseñarles, pero no tienen el vocabulario suficiente para hacerlo. Entonces, por eso es que si vemos, en realidad las barreras no están en el niño, sino en el docente, porque el niño tiene todas las posibilidades de aprender, tiene todas las capacidades, todo para aprender, está listo. Sin embargo, desde casa, ¿no? Los papás no tienen información, las autoridades no les han abierto como información suficiente para atender a sus propios hijos, hay poca información y los niños siguen creciendo en espera de una educación para ellos. Ya tienen las herramientas para aprender, pero no se les imparte una educación apropiada a ellos. El maestro, por ejemplo, siente que le hace falta esto, ¿no? Está muy bien, los maestros tienen muchas habilidades, muchas cosas que enseñar, pero la verdad es que yo me he dado cuenta que algunos quieren enseñar y hablar al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Enseñar en lengua de señas y hablar. Pero dicen, ¿es sordo? Bueno, entonces voy a hablar y señalar al mismo tiempo, pero eso no es correcto tampoco. Esto no se puede porque el niño sordo entonces está siempre, cuando está en contacto visual, ¿no? Con el maestro, la comunicación se desvirtúa un poco. Entonces, porque el maestro sigue pensando en español y pronunciando la lengua de señas en español, entonces, por eso es que es mejor que se lo dé a un profesor sordo, esta enseñanza, esta educación. Los profesores sordos tienen muchas habilidades también y saben cómo enseñarlo, ¿no? A los niños. No podemos elegir tampoco cualquier maestro sordo, eso también es cierto, ¿eh? Y entonces, platícanos varias cosas. ¿Cuáles son los principales retos entonces para, por ejemplo, la Ciudad de México, en el que está reconocida por primera vez en la Constitución el derecho a la educación bilingüe?
Y también, por ejemplo, algo que yo te he escuchado mucho decir, ¿por qué es importante dar una educación en lengua de señas mexicana primero y después aprender el español? Bien, mira. ¿Otra vez puedes repetirme la pregunta? ¿La primera pregunta? Sí, mira, la pregunta es, ¿cuáles son los principales retos de esto que comunicas? O sea, se advierte que hay un problema hay que atender la situación con los maestros y maestras para que puedan, sordos y sordas sobre todo, para que puedan dar una educación de calidad a niñas y niños sordos, ¿no? Y además, y eso me lleva a mi segunda pregunta. Yo te he escuchado decir en varios, perdón. Está bien. Con respecto a esa, primero, en la Constitución ya está establecido. Dice que para las personas sordas piden una escuela, ¿no? Se pide una escuela. Y una escuela, sí es cierto que puede ser una escuela que se esté cerca a ellos, pero la verdad es que no es suficiente. Tú has visto, por ejemplo, que en las noticias recientemente hubo noticias sobre que se mostraba a orgullosos de aprender lengua de señas, comunicación en lengua de señas, la comunidad sorda. Pero sinceramente lo más importante es que tengamos una escuela en donde garanticen ese aprendizaje, no de manera esporádica y aislado el sordo, ¿no? Sino en una escuela donde convivan, porque a veces nos encontramos cuando están aislados los sordos con más barreras, ¿no? Entonces, lo importante es que el ambiente sea completamente de este tipo de educación bilingüe. Y yo, por ejemplo, nací sordo, entonces mi primera lengua fue la lengua de señas, ¿no? Mi lengua materna. Yo automáticamente aprendí así, lengua de señas, pero no aprendí español, por ejemplo. Entonces esa tendría que ser mi segunda lengua, ¿no? El español. Para mí fue muy complicado el aprender el español escrito. Fue como, imagínate tú, por ejemplo, yo aprendí señas. Y si otro sordo nace con papás oyentes, tal vez él no sepa señas. Y entonces en automático se les enseña español. No se puede, porque no está comprendiendo. Es como un oyente que primero aprende a hablar, ¿sí? Y después aprende inglés. Pero entonces ya hace una relación con ese idioma porque ya tiene una lengua base, ¿no? Y es más fácil transitar a una segunda lengua. Yo crecí aprendiendo lengua de señas y entonces cuando me acercaron el español escrito fue mucho más fácil porque ya tenía una lengua base. Sin embargo, un sordo que no aprende ni siquiera una sola lengua, no desarrolla una lengua base, una lengua materna, sinceramente no tienen cabida en una segunda lengua, es muy complicado aprender. Por eso es que tenemos que dar primero atención a esta lengua, a su lengua materna, y entonces sí, ya que tenga una lengua base, puede aprender la lengua mayoritaria, que es el español escrito. Y, por ejemplo, ¿cuál sería tu perspectiva respecto al modelo de inclusión educativa? Es decir, ha habido varias críticas u observaciones o diferentes posturas respecto a que sea una escuela especial para niños y niñas con discapacidad, que ahí sabemos que además hay de muchos tipos de discapacidad, o de que haya un modelo incluyente y que haya diversidad en los salones. ¿Qué retos enfrenta cada una de esas dos y cuál es tu postura personal desde tu experiencia? Bien, bueno, hay diferentes tipos de modelos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la inclusión que hablan, el modelo inclusivo que maneja el CAM, por ejemplo, sinceramente los sordos no se perciben como discapacidad, ¿no? Como persona con discapacidad. Entonces, cuando estoy ahí, cuando están ahí, dice, ¿qué voy a aprender? El maestro medio maneja señas, ¿no? Y está como muy limitado el sordo en un ambiente así, porque en realidad no puede seguir aprendiendo más de lo que él quisiera. En una escuela, en una escuela donde están incluidos todos los sordos, donde hay sordos, ¿no? Digamos, en este modelo bilingüe, los sordos pueden aprender y sienten una satisfacción de aprendizaje que no les permite sentirse una persona con discapacidad, más bien les permite sentirse una persona plena.
Yo entiendo. A veces dicen, ¿tener a todos los sordos? No, eso es aislarlos, ¿no? Pero en realidad están teniendo vivencias, están teniendo aprendizajes significativos en esa escuela. ¿Por qué? Porque están conviviendo con más personas sordas y en realidad no se enfrentan a barreras como tal, ¿no? Sí, hay dificultades, pero no hay barreras. Y en cambio en una escuela regular, donde solo está incluido un sordo, donde todos son oyentes, la verdad es que quizás todos los oyentes digan, pues es uno solo, ¿no? Pues él tiene que aprender, sí, nosotros estamos aprendiendo, aunque yo no pueda. Entonces, la verdad es que hay dos cosas. Una, si los papás son sordos y tienen hijos sordos, regularmente la mamá escoge, ¿no? Como escuela regular para estar ahí. Y luego yo me doy cuenta de esas cosas y le digo, ¿por qué? Y lo entiendo. Porque en casa a veces pasan 16 horas al día, menos la de dormir, ¿no? Etcétera, viendo señas, ¿no? Y todo es en señas y ya tienen una lengua desarrollada. Y en la escuela de oyentes dicen, sí, pues ahí va, aunque no entienda, aunque entienda el 1%, a veces es el 1%, lo que aprenden, dicen, ahí está bien, ¿no? Y entonces hay otros papás sordos que mandan a la escuela regular a sus hijos para que ahí, si no entienden, para que aprendan, pero en realidad no están aprendiendo, Edgar, pues de verdad es que todo esto que compartes es muy interesante. Creo que todas y todos tenemos mucho que aprender sobre esta lengua nacional, sobre su comunidad, su cultura. Y te agradezco muchísimo que hayas venido acá. En los 10 segundos que nos quedan, ¿tienes algún contacto o algo donde pueda la gente acercarse para conocer más sobre la lengua de señas mexicana? Bueno, puedo darles mi Facebook, es Edi Sanabria, o también WhatsApp. Podrían contactarme en el 55 14 76 72 75. Perfecto. Está abierto para si tienen alguna duda, cualquier cosa, estoy para servirles. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, vamos a una pausa para nuestro siguiente bloque. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. La educación con perspectiva de inclusión a personas indígenas. De eso platicaremos con Gilberta Mendoza Salazar, integrante de la Asamblea Consultiva del COPRED y traductora náhuatl. Ella ha sido asesora en el programa Yo Sí Puedo para personas mayores de 15 años impartido por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, el CEDEREC. Asimismo, laboró como perito intérprete en su idioma materno, el náhuatl, en hospitales y juzgados. Ha realizado también traducciones simultáneas para el COPRED y otras actividades en torno a la enseñanza. Vamos con ella y con Margarita. Gilberta, pues bienvenida a este espacio, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Y bueno, ahora ya hemos escuchado por parte del doctor Volowski cuál es toda tu expertise, pero algo que quiero compartir con quienes nos ven es que no solamente desde que esta es tu área de especialidad de la interpretación en náhuatl, sino que además es tu experiencia propia por haber migrado aquí a la Ciudad de México y haber además como niña, como mujer indígena, estado en un sistema educativo y entonces nos puedes narrar también tu experiencia. Tu lengua materna es el náhuatl del sur de Puebla y tu segunda lengua es el español. Así que pues cuéntanos por favor tu experiencia en la educación bilingüe. Cualitiotlactzintli, miectlasocamatinican, techmonochilia, neonitlaca, tompatempesquistla, Huatlatlauca, estado de Puebla. Juan, nicanicuica, sepor huamaquilxihuitl, nicanichanti, guaniquimpia o menopilwa, ni momachtia noiki pedagógica nacional. Y no yo lo paqui ni nicantechnotza.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gilberta Mendoza Salazar. Nací en Tempesquistla, Huatlatlauca, estado de Puebla. Y llevo radicando aproximadamente unos 26 años en la Ciudad de México. Tengo 2 hijos, soy perito intérprete, como ya lo mencionaba. Y también estudio en la Pedagógica Nacional. Voy a contarles un poquito de mi experiencia en la educación. Cuando yo migro, no migré luego a la ciudad, sino que migré a un pueblo que se llama Xoxtla. Mi hermana vive ahí, en Xoxtla. Entonces, como yo quería seguir estudiando y mi papá es muy machista y no me dejaba salir de la comunidad, además de que pues nosotros no teníamos cómo solventar un gasto así como para asistir a una escuela lejana, porque de hecho igual en la comunidad no hay escuelas. Además, bueno, mi papá igual pues no me dejaba salir de la comunidad. Yo me tenía que casar con uno de la comunidad. A duras penas terminé la primaria y como ya la terminé a los 16, porque nuestros profesores de la escuela, los profesores que nos mandaban eran de CONAFE. Entonces, la situación era muy difícil en mi comunidad. No había luz ni agua, apenas sí para comer, entonces se desesperaban los profesores porque igual tampoco hablaban nuestra lengua. Entonces fue muy difícil porque pues éramos castigados porque no hablábamos español. A veces pues nos cargaban una piedra por hablar nuestra lengua. Ellos no nos entendían, nosotros tampoco. Y entonces tú migras primero para seguir estudiando. Exacto, migro a Xoxtla, Puebla, pero como nuestros papás igual no saben leer ni escribir, mis papeles no estaban en regla, o sea, mi acta de nacimiento no estaba en regla. Entonces, sí, entré a la técnica, a la secundaria, pero como ya tenía 16 años, era creo que hasta los 14. Ya a los 16, que esquema de educación. Entonces, como no pudieron arreglar mis documentos, y además en mi acta de nacimiento, en la de la escuela era Gilberta, María Gilberta. Entonces, y en el libro de donde en el municipio era Gilberta. Entonces, no, igual me dieron de baja como a los 20 días, además de que en la escuela sufrí discriminación. Unos muchachitos, entre ellos uno más, no recuerdo la verdad ya su nombre, pero siempre me decía, pinche negra, eres bien burra, porque pues el profesor hablaba y la verdad yo no entendía. Claro, porque el español es tu segunda lengua. Sí, claro. Entonces fue muy difícil para mí porque la profesora preguntaba, yo no entendía nada. Me desesperaba porque no entendía. Para mí era muy compleja. Oye, cuéntanos cómo es que ahora estás en educación superior en la universidad, estudiando lo que estudias. O sea, ¿cómo lograste terminar los estudios para poder acceder a la universidad? Pues ya a los 16 terminé la primaria y ya pues la secundaria, de donde me dieron de baja, pues enseguida migro a la Ciudad de México, porque allá me dieron de baja. Y entonces, aquí en la ciudad, pues a rentar, porque no tenía ni dónde llegar, a rentar con 2 de mis hermanos chicos y yo. Y entonces ya pasa el tiempo porque pues tenía que trabajar también, pero como trabajaba a veces en casa como empleada doméstica, a veces en una empresa, pues me quedaba muy poco tiempo. Aún así, entré a INEA, a la secundaria. Al principio me fue más o menos bien, ya después bajé porque pues en ese año falleció mi madre, entonces me fue muy difícil, pero el profesor fue muy lindo y fue hasta la casa a invitarme otra vez a terminar la secundaria. Sí la terminé, aunque sí, pues igual, muy, muy difícil porque no comprendía. De hecho, a mí me cuestan la verdad las matemáticas y termino la secundaria.
sí. Después volver a trabajar porque no pude solventar mis gastos para entrar a la prepa. Ajá. Después de eso, logro entrar a la prepa, pues gracias a una profesora que se llama Rocío Casariego Vázquez, que me ayudó mucho a arreglar mis documentos. Ella me apoya a entrar al IEMS. Al IEMS, y la verdad, en el primer semestre ya no quería seguir. Para mí era mucho más difícil. ¿Y cuánto tiempo terminaste la preparatoria? Eran los 3 años, sí, terminé los 3 años, pero fue difícil. En el primer semestre yo ya me quería salir porque no entendía nada, era más complejo aún. ¿Y qué estás estudiando ahorita? Ahorita estoy estudiando la licenciatura en Educación Indígena. Estoy muy feliz, aunque la verdad pues igual a veces se me hace muy difícil, pero gracias a Dios, pues ahí vamos. Pues todo lo que has narrado ahorita creo que nos da cuenta de todas las dificultades que en carne propia experimentan muchas personas en este país para acceder a la educación, es decir, la falta de accesibilidad física, la falta de accesibilidad en términos de información, de idioma, de aceptabilidad, de educación de calidad para personas indígenas, y cómo todas estas dificultades han hecho que tú, pues felizmente ahorita estás estudiando, pero mucha gente se queda en el camino, ¿no? Exacto. Eso quiere decir que no le ejerces en igualdad de circunstancias que otras personas que hablamos otra lengua nacional, que es el español, pero que es el dominante, ¿no? Así es. La verdad es que no sé si quieras compartirnos justo para la niñez qué es lo más importante ya en el último minutito que nos queda. ¿Tú cuál sería tu recomendación y lo más importante que atender en educación bilingüe? A mí me gustaría mucho que pues en nuestras comunidades indígenas contrataran a profesores comunitarios que sean bilingües, que hablen nuestra lengua. Por ejemplo, en el náhuatl hay muchas variantes. Entonces, que sea de mi variante, un profesor de mi variante, de esa forma me puede explicar, porque en una ocasión un profesor que era solo monolingüe, entonces le explicaba a los niños y hablaba de un semáforo. Imagínate, los niños no conocen pues el semáforo en una comunidad, entonces es muy difícil. Entonces sería contratar a profesores comunitarios que hablaran nuestra lengua, conocen nuestro contexto, y de esa forma yo siento que nosotros cuidamos la naturaleza, comprendemos, porque para nosotros todo está vivo, el cerro, el río, y de esa forma pues el profesor comprende nuestra situación, claro, nuestra forma de pensar. No, pues la verdad es que sí, esta narración que tú has hecho, ahora eres una experta en el tema, y esta vivencia la has tenido tú como niña, como mujer indígena, y creo que nos da cuenta a todas las personas de la dificultad en el acceso y cómo hay una diferencia en el ejercicio de derecho a la educación, ¿no? Así que te agradezco muchísimo esta experiencia que has compartido con nosotras, y bueno, siempre pueden encontrar a Gilberta a través de nuestra página de internet en COPRED, porque es parte de nuestra asamblea consultiva, tenemos ese gusto de tenerla por ahí. Así que muchas gracias, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio con un lenguaje universal. Y como cada semana, la agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. Muchas gracias, Yasmín, Adriana, bienvenida a este espacio otra vez para dar la nota internacional. Gracias. Bueno, pues en este tema en el que estamos haciendo énfasis en los derechos de niñas y niños, por favor, dinos cuál es el marco normativo internacional
para la protección de los derechos de niñas y niños? Sí, claro. Bueno, como saben, tenemos como el sistema ONU y por otro lado también el sistema interamericano. Por parte del sistema interamericano sí está la Convención sobre los Derechos Americana sobre los Derechos Humanos, que en realidad maneja de manera transversal todos los derechos, tanto políticos como civiles, como económicos, sociales y culturales, a través de su protocolo adicional de todas las personas, incluyendo el de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, sí hay una convención sobre los derechos del niño, que es del sistema ONU, que tuvo vigencia en el 89 y bueno, México ratificó en el 90 esta Convención sobre los Derechos del Niño. Y esta convención tiene a su vez 3 protocolos facultativos. El primero es la situación de los niños en conflictos armados, que también lo ratificó México en el 2002. El protocolo facultativo de niños y niñas que han sido explotadas sexualmente y también pornografía infantil y trabajo infantil, ¿no? Y el tercero, también lo ratificó México en el año 2002, y el tercero creo que es importante destacarlo porque es el protocolo facultativo para recibir comunicaciones. ¿Esto qué significa? Que faculta cualquier queja individual, o sea que el Estado pueda, o más bien el comité pueda recibir casos sobre el Estado mexicano cuando viole los derechos de cualquier niña o niño o adolescente. Y en este caso, México aún no ha ratificado este protocolo facultativo. Es decir, que en otros programas hablábamos, por ejemplo, de los pendientes que hay para la ratificación de este tipo de protocolos. El protocolo para recibir ese tipo de casos es uno de esos. Exacto. Se suma a esos pendientes que existen para poder enviar casos y que el comité los analice. Sí, ¿cierto? claro. Que por supuesto también, el sistema interamericano sí recibe casos y el Estado mexicano sí ha ratificado la convención y por supuesto también reconoce la competencia de la Corte Interamericana y ahí se pueden dar los casos, ¿no? Pero hasta ahorita, en los 6 casos que ha tenido la Corte Interamericana sobre el Estado mexicano, no ha habido casos en la materia. Oye, ¿y cuáles son los retos cuáles siguen siendo los retos de México para garantizar, proteger, respetar, promover los derechos de niñas, niños, adolescentes en particular? Yo creo que aquí sí me gustaría, como que muchas veces las personas y hasta uno mismo dice que la comunidad internacional, o ahora sí que el derecho internacional público de los derechos humanos, como que no tiene tanta incidencia. Y aquí sí me gustaría resaltar que sí lo tiene. Y una de ellas es a través de los informes periódicos. Cada vez que un Estado ratifica una convención del sistema ONU, está sujeto a rendir informes periódicos. Y uno de ellos es de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en las últimas recomendaciones, bueno, no las últimas, las anteriores a las últimas, que fue en 2002, justo fue 2006, perdón. Una de las recomendaciones fue que justo la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que había antes de la Ley General no tenía como los mecanismos integrales para la protección de los niños, niñas y adolescentes, y que también la armonización a nivel estatal y municipal no existía. Y también no había como esta coordinación entre los 3 poderes de gobierno y entre también las distintas instituciones federal, municipal y estatal, ¿no? Y entonces eso fue uno de los grandes retos. Ahora, con la Ley General, y justo fue a partir de esas recomendaciones, por supuesto, otras presiones políticas y otros avances internos nacionales que dio luz a la Ley General, pero creo que es un producto que sí se puede aplaudir a partir de las recomendaciones del 2006 del comité. Y las últimas recomendaciones ahora sí, y aquí sí me gustaría hacer hincapié, porque creo que todavía tenemos como un reto y una deuda pendiente, hace un énfasis en las intersecciones. Hace énfasis en las intersecciones de niños, niñas, adolescentes con alguna discapacidad, indígenas sobre todo. Creo que quienes están en mayor situación de vulnerabilidad son los niños y niñas indígenas, también los niños y niñas que hablantes de lengua de señas mexicanas, que de hecho a nivel internacional ni siquiera es visible. O sea, ellos lo ven bajo como un tema de discapacidad, pero creo que ya ha sido bastante claro que no es un tema de discapacidad únicamente, sino que también es una lengua materna, ¿no? Entonces, también de la población LGBT que sufren mucha violencia, pero como que como no hay datos estadísticos, y eso sí, lo que le falta a México, y es otra de las cosas que hablan constantemente a lo largo de las observaciones finales, es
los datos desagregados. No tenemos datos desagregados en materia de salud, en materia de educación, y eso es algo que lo presenta esta nueva ley general a través de su sistema integral de protección de niños y niñas y adolescentes, ¿no? Que también establece la obligación del Estado de estar rindiendo, medir y evaluar todos los programas, toda la política pública que se ha ido generando en la materia. Pero por supuesto, yo creo que el tema de las intersecciones y los datos desagregados es como la mayor deuda que tenemos como Estado. O sea que por un lado hemos avanzado mucho a partir de esta ley general que crea el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. En la Ciudad de México también ha sido todo un tema, toda una articulación interinstitucional. Y por otro, este pendiente que señalas es muy importante porque además tiene que ver y está en total sintonía con las observaciones, por ejemplo, del Comité DESC respecto a los diferentes derechos, ¿no? Educación, salud y tal, la necesidad de que haya información estadística desagregada para todas las poblaciones, pero aquí por grupo etario es principal, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahora en 2020 que tenemos el censo de población, muchas comunidades han tratado de incidir en esta perspectiva de la interseccionalidad y siguen incidiendo aun cuando ha pasado el periodo de consulta para incidir en esta perspectiva. Nosotros desde COPRED, pues esta es la perspectiva de la interseccionalidad, es fundamental para nuestro trabajo y cada vez más estamos enfocándonos en desarrollar el trabajo con esa perspectiva. No sé si quieras cerrar así en estos segundos con algo. Sí, claro. Yo creo que me gustaría también compartir que lo más importante es reconocer que los niños, niñas y adolescentes no son sujetos pasivos de los derechos, ¿no? Son sujetos activos que siempre se tiene que actuar a través del interés superior de esa persona, del niño, niña o adolescente, y también en medida de lo posible y según su desarrollo físico y todo lo que se tiene que analizar, también la opinión y su participación, ¿no? Sobre sus derechos. Pues esto que dices implica un cambio de paradigma para relacionarnos con las personas. Entonces, pues bueno, vamos con el doctor Volansky para cerrar este programa y agradecemos mucho la interpretación de Nadeli Cruz y de Noé Romero durante este programa. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.